Bueno, buenas noches compañeros, profesor. En esta noche quiero compartir con ustedes mi mapa conceptual con respecto al currículum. Para ello vamos a hablar de la etimología del currículum. Vamos a seguir con algunos datos históricos de una manera muy breve. Luego vamos a tratar algunos conceptos del currículum y los enfoques curriculares. A su vez vamos a tratar características, sus componentes y tres teorías que estuvimos trabajando en las lecturas del currículum. Vamos a iniciar con la etimología del currículum. Vamos a recordar primero que los primeros registros de la palabra currículum datan de 1833 y que esta palabra deriva del latín curriculum, que significa carrera. De igual forma, de curriculum vitae del latín clásico, que significa carrera de vida. Eh, Vamos a ver ahora algunos datos históricos. Para ello vamos a ver un poquito de qué tipo de educación pretendían de acuerdo a los tiempos, las épocas. Iniciemos con Atenas y Roma. En Atenas y Roma se buscaba confirmar la posición social del niño. Se buscaba de acuerdo a los estratos sociales. Realmente se enfocaba más en ello, no en la necesidad propia del niño. Luego en la Edad Media se vio que el currículo buscaba la organización de disciplinas, pero en el siglo XVI ya nos vamos a dar cuenta de que hay una necesidad de formar en nuevas tareas. Esas nuevas tareas eran administrativas, ¿sí? Luego en el realismo, el currículo estaba basado en conocimientos adquiridos por los sentidos. Aquí vamos viendo el cambio de la perspectiva que se tenía desde los inicios. En el humanismo, vamos a ver un currículo basado en personal calificado. Aquí ya vamos a ver los inicios o las primeras bases de industrialización, en donde se busca personas o que se eduque de acuerdo a la necesidad de las industrias. Vemos que en la Revolución Francesa está basado en formar ciudadanos de acuerdo al contexto. Y luego en el siglo XIX vamos a hablar de Herbert específicamente, quien nos propone un currículum moral. Este currículum moral es una enseñanza apoyada en nuevas psicologías, en nueva psicología. De este currículo moral surge un código curricular racional y ese mismo código curricular racional nos menciona a Dewey. Dewey nos propone que o nos plantea que el individuo es el centro y se desarrolla en el contexto. Es el centro y se desarrolla en el contexto. Listo, entonces ahora vamos a ver un poquito de las concepciones del currículum y cómo ha evolucionado a través del tiempo. Entonces aquí lo establecí, que la definición ha evolucionado en la práctica, como lo había mencionado anteriormente. No es el mismo concepto que se tenía desde los inicios. Hoy en día se considera que cada autor definió el currículo de acuerdo a su campo de acción. Vamos a mencionar a Tanner, quien nos menciona que el currículo es el que capacita al alumno e incrementa su control sobre el conocimiento. Luego vamos a mencionar a Lundgren, quien nos dice que el currículo es lo que está detrás de toda educación, que es algo muy real. El currículo es la educación. Luego mencionamos a Kemis, que nos dice que el currículo es un producto de la historia y de la sociedad. Es un producto de la historia y social también. Estos tres conceptos, al igual que los otros conceptos que no he mencionado aquí, han evolucionado a través del tiempo y hemos llegado a esta definición, que es una planeación necesaria que declara los fines, resultados de aprendizaje y componentes didácticos. Esta definición se ha dado gracias al cambio que ha recibido por las influencias tanto como culturales como económicas y de la sociedad. Esto se dice que la planeación, ellos tres incluso, los que habíamos mencionado anteriormente, Tanner, Lundgren y Kemis, nos dicen que la planeación lo de planeación que ellos declaran tiene que tener en cuenta los fines, los componentes didácticos y los resultados del aprendizaje.
Ahora vayamos a ciertas características del currículum que también debemos tener en cuenta. El currículum es abierto y flexible, es decir, que no nos amarra, debe estar dispuesto a ciertos cambios, perdón, busca vías, nos favorece el pensamiento comprensivo, cambia y se transforma con el tiempo y se enriquece por la realidad de las aulas. De acuerdo a lo que las vivencias que se sobrellevan en el diario vivir, se va enriqueciendo el currículum y obviamente cada una de las personas que participan en él. Ahora hablemos de los componentes. Los componentes del currículum vamos a mencionar tres. El currículum como normativa, en donde hablamos de una organización de estudios como tal. El currículum como oportunidades de aprendizaje, en donde hablamos de procesos concretos. El currículum como proceso, en donde hablamos cómo es realmente el currículum y cómo se usa. De allí surge el famoso currículum oculto, que se refiere a las enseñanzas que son encubiertas, ¿sí? Como lo tenemos aquí. Ese currículum oculto tiene ciertas tendencias que son como formación, aquí está, en que nos habla de nuevas estrategias, como conjunto de experiencias vividas, en donde uno se plantea el cómo se hace y por qué se hace, como el currículum como sistema que responde a la demanda de la sociedad y el currículum como concurrencia de prácticas, que es la vivencia que tiene el estudiante. De acuerdo a ello, entonces ahora vamos a irnos un poquito a la parte teórica que habla de los enfoques curriculares. Recordemos que nos plantean tres enfoques curriculares. El primero de ellos que vamos a mencionar es el enfoque técnico. Este enfoque técnico considera al docente como un reproductor. Es el reproductor y aplicador de técnicas. Considera al estudiante como aquel que sigue las instrucciones. Considera este enfoque técnico es un plan de instrucciones que se deben seguir, que se plantean desde un inicio con objetivos y estrategias. Con objetivos y estrategias en donde el estudiante debe alcanzar el aprendizaje deseado desde un inicio. ¿Listo? Aquí el currículo es un conocimiento por transmitir. Se plantea también un desarrollo curricular en donde la teoría determina cómo actuar. Allí mencionamos también a Tyler, es uno de los que nos habla de que todo está planificado y que no hay una improvisación. Las improvisaciones aquí no son válidas y que todo lo que se utiliza se convierte en una aplicación para la práctica. Entonces vamos ahora a recordar un poquito de ellos. Algo que cabe resaltar es que aquí el conocimiento es para transmitir. El conocimiento es para transmitir y que es un plan de aprendizaje que se convierte en una concepción técnica como medio para alcanzar un fin. Aquí mencionamos tres modelos, el modelo de Wheeler, el modelo de Tama y el modelo de Tyler. Iniciemos con Tyler, que Tyler nos habla de los intereses por controlar el aprendizaje. Y nos menciona también que para el desarrollo del currículum debemos seguir los objetivos que se plantean desde el inicio. Tava nos habla de un modelo curricular. Ese modelo curricular es para desarrollar material y un currículum en su totalidad. Y luego Weller, que nos habla de un proceso curricular sistemático, que consta de unas fases en las cuales se deben plantear fines, selección de experiencias, se seleccionan contenidos, se organizan secuencias y se evalúan resultados. Ese es el enfoque técnico. Ahora vamos a hablar del enfoque práctico. En el enfoque práctico vamos a ver que el currículo construye significados dentro y fuera del aula. Vamos a ver que aquí la evaluación es cualitativa. Es una evaluación cualitativa y también que los objetivos dependen del contexto en el que se está viviendo.
Aquí el estudiante es el sujeto del aprendizaje y el docente debe reflexionar sobre su práctica. Como había mencionado, la base aquí es cualitativa, en donde surge una explicación y un diálogo. Los objetivos dependen del contexto. Eh, También en el currículum, considera que la práctica se transforma y mejora y que debe ser constantemente evaluado. Vamos a mencionar dos modelos. El modelo de Elliot. Elliot propone una investigación-acción. Elliot nos habla que esta investigación-acción nos sirve como medio para buscar soluciones. Y luego Schwab, quien nos habla de cómo el currículo está influenciado por patrones, valores sociales y la cultura, y que hay cuatro categorías para diseñar este currículum, que son alumno, profesor, entorno y materia de aprendizaje, que deben ser tenidas en cuenta los cuatro para aceptar la realidad del currículum como tal. Luego vamos a hablar del enfoque curricular crítico. El enfoque curricular crítico. Este enfoque considera al docente como aquel que debe enfrentar su realidad social, al igual que el estudiante, siendo que el estudiante también es un participante activo. Aquí se considera que el currículo es la construcción conjunta de conocimientos por medio de la praxis. Por medio de la praxis. Se maneja un proceso dialéctico en donde se habla de teoría y de práctica. Se dice que el currículum es la construcción conjunta del conocimiento y que esto se logra por medio de la praxis, como ya hemos mencionado. Mencionamos 4 modelos: el modelo de Freire, Braga, Grundy y Keynes. Vamos a iniciar con Freire, quien nos dice que el contenido no es una imposición, que la enseñanza es un proceso de toma de decisiones. Luego Braga nos habla de que el currículum es un proceso interactivo en donde interactúan la planificación, la acción y la evaluación para llegar también a la investigación-acción. Luego Grundy nos habla de que la práctica debe ser en el mundo real. Y este mismo proceso supone un desarrollo del currículo. Luego Keynes, quien nos habla de la ciencia educativa crítica, que es aquí, y nos dice que el conocimiento no puede ser neutral y que debe brindar opciones para superar las distorsiones que se puedan presentar. ¿Sí? Esos son los modelos del enfoque curricular crítico. Ahora vamos a ver algunas definiciones y teorías del currículum. Vamos a hablar primero con Bronner. Bronner nos habla de un aprendizaje que es en espiral, ¿sí? Nos habla de 3 procesos para el aprendizaje, que son la adquisición, la transformación y la evaluación. Pero también nos plantea 4 condiciones para transferir lo aprendido. Nos dice, entre ellas está la disposición para aprender, el nivel de motivación, la estimulación del aprendizaje y que el estudiante es quien manifiesta la necesidad que presenta. Luego Oswald nos habla ya del aprendizaje significativo. En ese aprendizaje significativo encontramos las asociaciones arbitrarias. Nos dice que pueden ser mecánicas o significativas, obviamente, el aprendizaje. Nos dice que el aprendizaje puede ser receptivo, puede ser receptivo por descubrimiento. Y por descubrimiento, cuando es receptivo, el contenido puede ser recuperado. Y el descubrimiento, la idea es que el estudiante descubra el material para luego utilizarlo. Y siempre se incorpora contenido a estructuras del conocimiento o esquemas existentes, como lo mencionamos aquí. Gagné nos habla de un carácter acumulativo. Él considera que el aprendizaje es acumulativo. Considera que se deben tener 3 conceptos claros, que son las expectativas, los controles ejecutivos y los resultados. Las expectativas es la motivación del estudiante, los controles ejecutivos se refieren a las estrategias cognitivas y los resultados se refieren a lo que es visible del aprendizaje.
Bueno, espero que este recorrido del currículum haya sido bastante productivo, les haya gustado, que hayamos recordado mucha información de la que hemos trabajado con respecto al currículo y sus concepciones y las teorías. Y cualquier duda, cualquier comentario, les agradezco. Feliz noche.